Antes de comenzar, debo dejar algo muy claro. El Jesús que caminó entre los hombres hace más de 2000 años fue Dios mismo. El Jesús que estuvo durante la creación y antes de la creación es Dios. El Jesús que volverá por segunda vez es Dios. Entonces, ¿de qué Jesús estamos hablando? Estamos hablando de Jesús que se despojó de todo para hacerse como nosotros. Que también quede claro, tampoco estamos hablando de varios Jesuses. No estamos hablando del mismo Jesús Dios, pero es una fase diferente que muy pocas veces pensamos o meditamos. Veamos Filipenses 2, 5, 7. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos podemos ver a Jesús hombre y a Jesús Dios al mismo tiempo. Pero quiero que meditemos en el Jesús hombre por un momento. Que siendo Dios, escogió voluntariamente despojarse del aspecto divino y vivir como un hombre tal como nosotros. El despojarse de los atributos divinos, me refiero a que Él no usó ninguno de ellos durante los 33 años que vivió entre nosotros. Solo una vez, como está escrito en la Biblia en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Se transfiguró momentáneamente en toda su gloria como Dios para poder tener una conferencia con Moisés y el profeta Elías. Pero en ningún lugar de la palabra vamos a encontrar alguna situación donde Jesús haya usado su divinidad para salir de alguna situación. Veamos algunas situaciones bastante fuertes donde Él las enfrentó como hombre y no como Dios. Por ejemplo, cuando el diablo lo tentó en el desierto, después de ayunar 40 días, Jesús confrontó al diablo como hombre citando las Santas Escrituras y el diablo se apartó de él. En otra ocasión, la multitud lo quería apedrear y simplemente se escapó y no le pudieron hacer ningún daño. En otra ocasión, antes de que lo aprendieran los soldados romanos para llevarlo preso, hay otra situación por la cual Jesús pudo haber llamado a una legión de ángeles para que lo defendieran, pero no lo hizo. Más de 60,000 ángeles estaban a su disposición, como él mismo le dice a Pedro cuando él trató de defenderlo. En Mateo 26:53 le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí estamos hablando de más de 12 legiones. Una legión son 6,000 ángeles, 6,000 soldados. Y Jesús tenía a su disposición a más de 60,000 ángeles guerreros. Jesús tenía todo el derecho en lo absoluto, pero no lo ejerció. En tantas ocasiones vemos a un Jesús como a un hombre, como nosotros, con hambre, con sed, con sueño, cansado. Fue tentado. En otras palabras, Jesús escogió vivir como hombre, padeciendo todo lo que el hombre padece, aún la tentación. Por eso, Él nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos va a pedir que tengamos algo que Él mismo no haya hecho. Si Él venció, nosotros como humanos también podemos vencer. Por eso Él nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él mismo no pudo haber hecho. Si Él venció, nosotros como humanos también podemos vencer, porque Él venció como humano. Es más, yo creo que para Jesús le fue más difícil todavía porque Él tenía todo a su disposición, pero rehusó buscar la salida fácil y sufrió todo para salvarnos a nosotros. Por ejemplo, imaginémonos de que
me acaban de hacer una operación muy grande y después de la operación te ponen un instrumento que lo tienen a la mano y cuando ya no soportas el dolor solo apretas un botoncito y se te quita. Nosotros al momento de sentir ese gran dolor rápido apretamos el botón. Y Jesús, este analogismo que estoy haciendo es en el sentido de que Jesús, si hubiera tenido ese botoncito para salvarse, Él no lo hubiera apretado. Fue difícil para Jesús tener que pasar el dolor físico, la burla y el aprobio, y sobre todo tener que separarse del Padre por un tiempo. Con solo pensarlo, Jesús se angustió y se puso triste. Jesús tenía el botón a su mano, solo tenía que usarlo para salirse de la situación que se encontraba, especialmente en la cruz, después de haber pasado por los 39 azotes en su espalda, la burla y el odio. Jesús lo soportó hasta el final, hasta que había cumplido la misión de rescate. Jesús se hizo a Él mismo imperfecto para hacernos nosotros perfectos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:15, así que todos los que somos imperfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La imperfección de Jesús nos hace a nosotros perfectos. ¿Quiere decir esto que nosotros somos sin ningún defecto? De ninguna manera. Porque mientras vivamos en este cuerpo mortal, que es parte de la naturaleza pecaminosa en que fuimos rescatados, vamos a ser imperfectos en cuanto a nuestro cuerpo se refiere. Hasta que éste sea cambiado o mudado a un cuerpo inmortal como el de Jesús cuando resucitó. Recordemos entonces que el cuerpo físico de Jesús también era mortal, pero resucitó un cuerpo inmortal como va a ser el nuestro cuando resucitemos en su segunda venida. Así que no nos aflijamos como aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos, sino que pongamos nuestra vista no en las cosas de este mundo, sino en las de arriba, de donde viene nuestro Padre y nuestro socorro. Bendiciones.